parte, gases arteriales, y la segunda parte, las crisis hiperglicémicas. Los gases arteriales permiten valorar lo que es el estado ácido-básico y la oxigenación en cualquier escenario clínico, consulta externa, hospitalización, servicio de urgencias o en unidad de cuidados intensivos. Estos son conceptos básicos del equilibrio ácido-básico. Usualmente hay quimioreceptores en el tronco encefálico y también quimioreceptores periféricos localizados en el cuerpo cariotideo y aórtico. Usualmente cuando existan cambios en el pH, variaciones en el pH, estas variaciones, usualmente si encontramos disminución de la presión arterial de dióxido de carbono, pues va a haber una hiperventilación y todo lo contrario. Va a haber un aumento, pues va a haber una hipoventilación en estas condiciones guiada por los quimioreceptores. También estas alteraciones, lo vemos acá, si hay un aumento en la frecuencia respiratoria, pues va a causar una disminución en la presión arterial de dióxido de carbono, y todo lo contrario, si hay una disminución de la frecuencia respiratoria, pues va a ocasionar lo que es una retención o aumento en el dióxido de carbono. Sabemos que todas las compensaciones a nivel del pulmón se van a dar a nivel también del riñón en estos casos. Cuando hay una disminución del pH, usualmente lo que vamos a encontrar es un aumento en la reabsorción de bicarbonato en la porción contorneada, el túbulo proximal, y también un aumento en la excreción de hidrogeniones para compensar el efecto de la caída del pH, pues con aumento en los niveles de bicarbonato. Y todo lo contrario, cuando hay un aumento en el pH, también se va a producir un aumento en la excreción de bicarbonato y un aumento en la reabsorción de hidrogeniones para poder mantener un pH dentro de los valores de normalidad. Estos son los valores normales de las variables de los gases arteriales a nivel del mar. Lo ven ustedes, el promedio y el rango del pH va entre 7.35 a 7.45 con una media de 7.4. La presión arterial de oxígeno a nivel del mar de 80 a 100 milímetros con una media de 90 milímetros, la saturación mayor de 90, la presión arterial de dióxido de carbono 35 a 45 con una media de 40 milímetros y el bicarbonato entre 22 a 28 mil equivalentes por litro con una media de 24 mil equivalentes. La base de exceso a nivel del mar, que hace referencia a la concentración de hidrogeniones metabólicos, está en un rango de -2 a +2. En el 2014, la Asociación Colombiana de Neumología, con participación del Instituto Nacional de Neumología, hicieron un estudio interesante para establecer cuáles eran los valores normales en Bogotá de las variables gasimétricas en estos casos. Lo ven ustedes aquí representados dependiendo de la edad y dependiendo del sexo, los valores que son normales eso. Usualmente hemos mencionado que la presión arterial de dióxido de carbono, lo ven ustedes que el rango promedio puede estar entre 28 a 38 milímetros de mercurio a la altura de 2.640 miligramos, de los 1.640 metros, y que el bicarbonato, los valores pueden estar más o menos entre 18 a 24 dependiendo del sexo y la edad. La idea es que tengamos esta tabla y que sepamos cuál es el valor normal de las variables gasimétricas de acuerdo a la edad y de acuerdo al sexo en estos casos. Los trastornos ácido-base, entonces, digamos que la acidosis metabólica, lo que se va a encontrar es una disminución en la concentración de bicarbonato, ¿cierto? Todo lo metabólico se va a compensar con lo respiratorio. Compensatoriamente se va a encontrar una disminución de la presión de dióxido de carbono. Sencillo, ambas van a disminuir. Ven ustedes cuando suben las flechas, ambas van, cuando sube una flecha, la compensación también va a subir en este caso.
Alcalosis metabólica, lo que vamos a encontrar es un aumento en la concentración de bicarbonato y compensatoriamente, ¿qué se va a presentar? Una retención de dióxido de carbono, es decir, un aumento en la presión arterial de dióxido de carbono. Acidosis respiratoria, lo que vamos a encontrar es un aumento en la presión arterial de dióxido de carbono y compensatoriamente, ¿qué se va a presentar? Un aumento en los valores de bicarbonato. Y la alcalosis respiratoria, va a haber una disminución de la presión arterial de dióxido de carbono y compensatoriamente pues, se va a encontrar también una disminución en la concentración de bicarbonato. ¿Cuáles son los pasos en la interpretación de los gases arteriales? El primer paso es determinar si hay una acidosis o una alcalosis. Vamos a definir acidosis si el pH está por debajo de 7.4 o acidemia si el pH está por debajo de 7.35. Alcalosis si el pH está por encima de 7.4 y alcaleno si el pH está por encima de 7.45. El paso 2 es determinar cuál es el trastorno primario en este caso. Para evaluar el trastorno primario, ¿sí?, vamos a mirar, ¿sí?, si el bicarbonato o la presión arterial de dióxido de carbono están explicando el pH del paciente. Este ejemplo. Si tenemos un pH de 7.3, ¿a qué corresponde? Una acidemia, está por debajo de 7.35 en este caso. Tiene una presión arterial de dióxido de carbono de 50 con un bicarbonato de 24. ¿Qué está explicando este pH? ¿La presión arterial de dióxido de carbono o el bicarbonato? La presión arterial de dióxido de carbono, es decir, tiene una acidosis. Ya cuando lo vamos a interpretar se llama acidosis respiratoria. Cuando miramos solo el pH sería una acidemia en este caso. Pero pueden haber tanto el bicarbonato como la presión arterial de dióxido de carbono que puedan explicar el valor del pH. Ven ustedes acá, tenemos un pH de 7.2, ¿a qué corresponde? Una acidemia. Tenemos una presión arterial de dióxido de carbono de 50 y un bicarbonato de 5. ¿Ambos explican acidemia? Sí, tanto el dióxido de carbono como el bicarbonato. Para establecer cuál es el trastorno primario, aquí vamos a determinar cuál es el que más se aleja del valor normal. Y el que más se aleja del valor normal es la PCO2 o el bicarbonato. Bicarbonato. Es decir, que el trastorno primario va a ser una acidosis metabólica, pero tiene una acidosis mixta en este caso, porque es explicada por el aumento en la presión arterial de dióxido de carbono y la disminución en la concentración del bicarbonato. Paso 3 es identificar el trastorno secundario. Y en este caso vamos a determinar si hay una compensación esperada y determinar si hay un trastorno secundario en estos casos. Estas son las fórmulas que hay que utilizar, no hay que aprenderse, hay que tenerlas a la mano. Entonces, la primera fórmula para mirar si la acidosis metabólica es compensada a través de la fórmula de Winter en estos casos. La alcalosis metabólica también, usualmente, aquí vamos a mirar cuánto es el aumento esperado de la presión arterial de dióxido de carbono, en una alcalosis metabólica, en una acidosis respiratoria. Vamos a mirar si el cuadro es agudo o si es crónico, especialmente en pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas o enfermedades intersticiales difusas. Al igual que en la alcalosis respiratoria, mirar si la presentación es aguda y crónica y determinar con estas fórmulas si hay una compensación o no, o hay un trastorno secundario también. Si tenemos una acidosis metabólica, importante siempre calcular el anión GAN en estos casos, y lo vamos a utilizar siempre y cuando tengamos una acidosis metabólica. Si no tiene una acidosis metabólica, pues no vamos a utilizar el cálculo del anión GAN. Y el valor normal es este, más o menos 12 milímetros. Y esta es la fórmula, entonces ustedes saben
que es sodio serio, cuando los utilizan el potasio, pero por la variación que tiene tan importante el potasio no se debe utilizar, menos la sumatoria del bicarbonato más cloro serio. Algo muy importante es siempre corregirlo, porque por cada gramo que disminuya la albúmina, el anión GAC aumenta en 2.5. Entonces es importante siempre corregirlo. Y esta es la fórmula de corrección. Entonces, además de solicitar los electrolitos, nos toca solicitar la albúmina en estos casos. Y esta es la fórmula de anión GAC más 2.5 por la diferencia entre 4 menos la albúmina sérica, sabiendo que por cada gramo que disminuya la albúmina, el anión GAC va a aumentar en 2.5 en este caso. Y sabiendo esto, pues vamos a establecer cuáles son las causas de acidosis metabólica. Entonces, hay una acidosis metabólica con anión GAC normal, y la principal causa de este tipo de acidosis son las hipercloremia. Usualmente será cuando utilizamos altos volúmenes de solución salina normal. Ustedes saben que la solución salina normal contiene 154 mil equivalentes de sodio por litro y 154 mil equivalentes de cloro por litro. Hay otras enfermedades, como la enfermedad de insuficiencia suprarrenal primaria, que es la enfermedad de Addison, acidosis tubular renal, también la diarrea, cuando utilizamos altas dosis de acetazolamida en estos casos. Y un anión GAC elevado, la principal causa va a ser la cetoacidosis diabética en estos casos, la acidosis láctica, la intoxicación por metanol, salicilatos también, o la falla renal en estos casos. Y estos son los principales diagnósticos diferenciales de la acidosis láctica, y dependiendo de los mecanismos de producción de la acidosis láctica, pues van a haber múltiples causas eso. Entonces, la acidosis láctica existen 3 tipos. Tipo A, que es secundaria a la hipoxia tisular, y la causa más frecuente de este tipo de hiperlactatemia es la sepsis, también cualquier tipo de choque, ¿cierto? El trauma severo, la isquemia mesentérica, la isquemia arterial, la hipoxemia, la anemia, el ejercicio y las crisis epilépticas. El segundo mecanismo de acidosis láctica, que es la tipo B, es en la cual no hay una hipoxemia tisular en estos casos. Y la causa más frecuente es la cetoacidosis diabética, que en este caso es por la producción excesiva de cuerpos cetónicos también. El cáncer por un síndrome de lisis tumoral, que tienen falla hepática severa, y algunos medicamentos como la metformina, que puede producir acidosis metabólica por hiperlactatemia, especialmente si la tasa de filtración glomerular está por debajo de 30 en estos casos, y en linezolid la intoxicación etílica. Y el otro mecanismo, que es la acidosis láctica tipo C, sin hipoxia tisular, usualmente se da por una producción excesiva de lactato a nivel del intestino. Y las causas es una producción elevada por bacterias del colon en pacientes que no absorben carbohidratos simples. Otra sería el síndrome intestino corto, este secundario ya sea a obstrucción o isquemia, cirugía bariátrica o anormalidades congénitas, enfermedades inflamatorias intestinales o síndromes mal absortivos, síndromes de mala absorción. Acidosis láctica tipo D en estos casos. Alcalosis metabólica, algo muy importante cuando tengamos pacientes con alcalosis metabólica. Las dos causas más frecuentes pueden ser la hipocloremia, y la otra causa es una producción excesiva de mineralocorticoides. ¿Cómo podemos diferenciar esto? Haciendo medición de cloro en orina. Si está por debajo de 25, puede ser secundaria a 2 tipos, de origen renal o de origen gastrointestinal. Y de origen renal están los diuréticos, el estado post-hipercárnico y una fibrosis quística. Y de origen gastrointestinal están los
el vómito, la succión por sonda nasogástrica, ¿sí? Y la diarrea perdedora de cloro, especialmente en pacientes con diarrea de origen congénito o pacientes que encontremos adenoma velloso. Y cuando está por encima de 25, la principal causa es un exceso de mineralocorticoides, el síndrome de Cushing o una administración exógena de esteroides en estos casos. Hay una relación estrecha entre el pH y el potasio. Por cada variación que tenga el pH de 0.1, el potasio puede tener una variación de 0.3 a 0.8 equivalentes, y esto se da ya sea por una estimulación o bloqueo de la bomba sodio-potasio ATPasa en estos casos. Cuando hay un aumento del pH de 0.1, usualmente va a haber una disminución en la concentración de potasio de 0.5 miliequivalentes por litro de potasio. Y todo lo contrario, si hay una disminución del pH de 0.1, va a haber un aumento en los niveles de potasio en 0.5. Entonces existe una relación muy estrecha entre los niveles del pH y los niveles de potasio. Estas son las causas de acidosis respiratoria. Ya sabemos que hay un aumento en la concentración de dióxido de carbono en los pacientes con acidosis respiratoria. Entonces, el mecanismo por obstrucción de vía aérea en el escenario agudo puede ser por broncoaspiración, laringo o broncoespasmo. Ya en el escenario crónico, la obstrucción de la vía aérea es secundaria por enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También el otro mecanismo es depresión del centro respiratorio, ya sea por una anestesia general, sedación, una sobredosis de narcóticos o trauma craneoencefálico. Y en el escenario crónico también sobredosis de sedantes, pero ya de forma crónica, la obesidad, tumor, síndrome de hipoventilación alveolar en estos casos. Colapso circulatorio, un paro cardíaco o un edema pulmonar. Causas neurogénicas en el escenario agudo, el trauma de columna cervical, a los síndromes de neuropatía periférica como el síndrome de Guillain-Barré, las crisis miasténicas y algunos medicamentos como agentes paralizantes o órganos fosforados. Y ya en el escenario crónico, la esclerosis múltiple, la distrofia muscular, la ELA, el linfedema en estos casos. Y ya efectos restrictivos secundarios a un hemo o un neumotórax, tórax inestable o síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Y en el escenario crónico, cuando encontramos hidrotórax o fibrotórax, ascitis o obesidad en estos casos. Y estas son las causas de alcalosis respiratoria. Y estos son los tres grandes mecanismos que nos pueden causar una alcalosis respiratoria. Hipoxemia, y la hipoxemia, las causas son disminución de la FiO2, usualmente la disminución de la FiO2 se da por alturas elevadas, también puede haber una alteración en la ventilación, perfusión secundaria, ya sea una neumonía por embolismo pulmonar, en este caso, o anemia severa. Desórdenes del sistema nervioso central, múltiples causas, ataques cerebrovasculares, infecciones, traumas, tumores, falla hepática, sepsis, exposición al calor, y ya enfermedades pulmonares como la neumonía, la embolia, las enfermedades intersticiales o el edema pulmonar en estos casos. Este va a ser el enfoque diagnóstico de la acidosis. Entonces, ¿cómo definimos acidosis? Un pH por debajo de 7.4 en estos casos. Si el bicarbonato, la concentración de bicarbonato está por debajo del valor normal, vamos a hablar de una acidosis metabólica. ¿Qué es lo primero que vamos a calcular? La presión arterial de dióxido de carbono, ¿cierto? Calcular lo esperado a través de la fórmula de Winter en estos casos.
de Winter en estos casos. Si la presión arterial de dióxido de carbono esperado es mayor con respecto a la presión arterial de dióxido de carbono del paciente, en estos casos hablamos que el paciente tenga una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria. Ejemplo, lo ven ustedes acá. Tenemos un pH de 7.3, ¿a qué corresponde? A una acidez. Sí. ¿Cómo? Una acidemia. ¿Qué está explicando la acidemia en este caso? ¿La presión arterial de dióxido de carbono o el bicarbonato? Entonces, tiene una acidosis metabólica. ¿Sí? Segundo paso, que vamos a calcular si está compensada o no está compensada. En este caso utilizamos la fórmula de Winter. La presión arterial de dióxido de carbono esperada, en este caso es de 26 en estos casos, y tiene 20. ¿Cuál es el trastorno secundario? Una alcalosis respiratoria. Una alcalosis respiratoria. Tiene, el diagnóstico es una acidosis metabólica no compensada, ¿cierto? Porque no está compensada, y el trastorno secundario es una alcalosis respiratoria en este caso. Está el segundo escenario en el cual vamos a encontrar, en este caso, que la presión arterial de dióxido de carbono esperada es menor con respecto a la presión arterial de dióxido de carbono del paciente. Y es este escenario. ¿Cómo está el pH? 7.28. Acidemia. ¿Qué explica la acidemia? ¿La PCO2 o el bicarbonato? Bicarbonato. Pero para que fuera compensada, en este caso sería una presión arterial de dióxido de carbono de 21 y está en 29. ¿Cuál sería el trastorno secundario? Una acidosis respiratoria. Una acidosis respiratoria en este caso. Exactamente, es un trastorno mixto en este caso, es un trastorno mixto en este caso. Y está el tercer escenario, en el cual la presión arterial de dióxido de carbono esperada es igual a la presión arterial de dióxido de carbono del paciente, es decir, que está compensada la acidosis metabólica. Tenemos un pH de 7.34, ¿a qué corresponde? Sí. ¿Qué explica la acidemia? El bicarbonato está en 4, en 14, y la presión arterial de dióxido de carbono está en 28. Y la presión arterial de dióxido de carbono esperada es del 29. Esa variación puede ser hasta más o menos 2. Es decir, que está más o menos 2, sería muy igual, es decir, que sí está compensada. Tiene una acidosis metabólica compensada en este caso. En pacientes que tengan acidosis metabólica, vamos a calcular el anión Ga en este caso. Si es normal, ¿cuál es la principal causa? Hipercloremia. Y si es anormal, hay dos causas: aumento en los niveles de lactato, ¿cierto? La hiperlactatemia y la cetoacidosis diabética. Y la hiperlactatemia tiene tres mecanismos. Tipo A, que es secundario a qué? Hipoxia tisular. ¿Cuál será la principal causa de hipoxia tisular? Sepsis, choque, todo lo que nos causa eso. El segundo mecanismo, ¿cuál es? Sin hipoxia. ¿Cuál sería el principal? Cetoacidosis diabética. Y no se le olviden los medicamentos, la metformina y el insulina en estos casos. Y tipo C, hipoxia. Exactamente. Entonces, tenemos el otro, causa de acidosis, sería ya la acidosis respiratoria, en lo cual vamos a encontrar un aumento en la concentración de presión arterial de dióxido de carbono en este caso. Vamos a calcular el bicarbonato esperado, dependiendo si el trastorno es agudo o crónico en estos casos. El primer escenario es que el bicarbonato esperado, ¿sí?, es mayor con respecto al bicarbonato del paciente. ¿Cuál es el trastorno primario? El pH, ¿cómo está? ¿Qué explica la acidemia? ¿La PCO2 o el bicarbonato? La PCO2, es decir, que tenemos una acidosis respiratoria. En este caso, ven ustedes
que el bicarbonato esperado es de 28.4 y tiene un bicarbonato de 22. ¿Cuál sería el trastorno secundario? ¿Seguro? Sí. Sí, muy bien, una acidosis metabólica, exactamente. Trastorno primario tiene una acidosis respiratoria y trastorno secundario tiene una acidosis metabólica, porque es que el valor esperado es de 28.4 y está en 22, está por debajo del valor esperado. El otro escenario es que el bicarbonato esperado esté por debajo con respecto al bicarbonato del paciente. Y este es el ejemplo. Tenemos un pH de 7.34 que tenemos una acidemia. ¿Quién nos está explicando la acidemia? ¿La presión arterial de dióxido de carbono o el bicarbonato? O sea, tenemos una acidemia respiratoria. Mire que el bicarbonato esperado en este caso es de 25 y tiene 28. ¿Cuál es el trastorno secundario? Una alcalosis metabólica. Muy bien, alcalosis metabólica en este caso. Es decir, tiene una acidosis respiratoria y el trastorno secundario es una alcalosis metabólica. Y el tercer escenario es que el bicarbonato esperado sea igual al bicarbonato del paciente, en este caso sería una acidosis respiratoria compensada. Lo ven ustedes, pH 7.35, ¿cómo está? Una acidosis, exactamente. ¿Qué explica la acidosis? ¿La presión arterial de dióxido de carbono o el bicarbonato? De dióxido de carbono, porque está aumentada en este caso, es decir, que tiene una acidosis respiratoria. Y el bicarbonato esperado, en este caso, es 28 y el del paciente es 27. ¿Está compensado o no está compensado? Está compensado, muy bien. Ahora vamos a ver el otro trastorno. Pues una pregunta, en ese que cuando se mide el bicarbonato es igual que con la PC2, o sea que sea más o menos 2. Sí, todo es más o menos 2. Sí. Y con la fórmula de Winter también más o menos 2 en estos casos. El otro ya sería la alcalosis, que se define como un pH por encima de 7.4. Entonces, si hay un aumento en la concentración de bicarbonato, hablamos de una alcalosis metabólica, y si hay una disminución de la presión arterial de dióxido de carbono, hablamos de una alcalosis respiratoria. Vamos a calcular en este caso la presión arterial de dióxido de carbono esperada en estos casos. El primer escenario es que la presión arterial de dióxido de carbono esperada sea mayor con respecto a la presión arterial de dióxido de carbono del paciente. Tiene un pH de 7.52, ¿a qué corresponde? Alcalemia. Alcalemia está por encima de 7.45. Entre 7.4 a 7.45 hablamos de alcalosis y por encima de 7.45 hablamos de alcalemia. ¿Qué nos explica la alcalemia en este caso? ¿La presión arterial de dióxido de carbono o el bicarbonato? ¿Qué? Bicarbonato en este caso. Mire que la presión arterial de dióxido de carbono esperada es de 38.4. ¿Cuál sería el trastorno secundario? Una alcalosis respiratoria. Una alcalosis respiratoria. Trastorno primario tiene una alcalosis metabólica y trastorno secundario tiene una alcalosis respiratoria. Está el segundo escenario, en el cual la presión arterial de dióxido de carbono esperada es menor con respecto a la presión arterial de dióxido de carbono del paciente. Es este caso, pH 7.47, que tiene una alcalemia. ¿Qué explica la alcalemia en este caso? ¿La presión arterial de dióxido de carbono o el bicarbonato? ¿Sí? El bicarbonato, la presión arterial de dióxido de carbono está en 50. Sí, está acidótico, exactamente. Y tiene un bicarbonato de 28, pero el pH está en 7.47. Es decir, que el trastorno primario es una alcalosis metabólica. Y la presión arterial de dióxido de carbono esperada es de 37. Y tiene, en este caso, 50. ¿Cuál sería el secundario?
Y el tercero sería cuando la presión arterial de dióxido de carbono esperada es igual a la presión arterial de dióxido de carbono del paciente. Y este es el ejemplo. Tenemos un pH de 7.46. ¿Cómo está? ¿Cómo? Exactamente. ¿Qué explica la alcalemia? ¿La presión arterial de dióxido de carbono o el bicarbonato? El bicarbonato. Usualmente los valores de bicarbonato, el promedio, ustedes saben que más o menos de 22 y están 27. Es decir, que tiene una alcalosis, en este caso metabólica. Y la presión arterial de dióxido de carbono esperada es de 37 y la del paciente es de 38. ¿Está compensada o no está compensada? Está compensada en este caso. Si tenemos una alcalosis metabólica, ¿qué debemos hacer? Medición del cloro en este caso, ¿cierto? Y si está por debajo, aquí colocan menos de 10, pero dijimos en el ejemplo que era menor de 25. En ese caso, si está por debajo de 25, debemos valorar si hay pérdidas gastrointestinales o pérdidas renales. Y si está por encima de 25, debemos valorar si hay un exceso en el aporte de mineralocorticoides, como el síndrome de Cushing en este caso. Vamos a hablar del otro causante de alcalosis, que es la alcalosis respiratoria, que se caracteriza por una disminución de la presión arterial de dióxido de carbono. El promedio del dióxido de carbono a nuestra altura va a depender de la edad y del sexo, pero en general el promedio puede estar entre 28 a 38 miliequivalentes en estos casos. Entonces vamos a calcular el bicarbonato esperado, ¿sí? Dependiendo si el trastorno es agudo o crónico. Si el bicarbonato esperado es mayor con respecto al bicarbonato del paciente. ¿Qué tenemos acá? pH 7.48. ¿Qué tiene? Una alcalemia. ¿Qué le está explicando esa alcalemia? ¿La presión arterial de dióxido de carbono o el bicarbonato? Entonces, ¿qué tiene? Una alcalosis respiratoria. Lo esperado es que sea 19.4 y tiene 16. ¿Cuál sería el trastorno secundario? Una acidosis metabólica. Muy bien. El otro escenario es que el bicarbonato esperado sea menor con respecto al bicarbonato del paciente. pH 7.52. ¿Qué tenemos? Una alcalemia. ¿Qué está explicando la alcalemia en este caso? La PC2. La PC2 está explicando la alcalemia. Y tiene un bicarbonato esperado de 18 y el bicarbonato del paciente es de 24. ¿Cuál sería el trastorno secundario? Una alcalosis metabólica. Muy bien, una alcalosis metabólica. Y el tercer escenario es que el bicarbonato esperado sea igual al bicarbonato del paciente. Tenemos un pH de 7.49. ¿Qué tenemos? Una alcalemia. ¿Qué explica la alcalemia? ¿La presión arterial de dióxido de carbono o el bicarbonato? La presión arterial de dióxido de carbono en este caso, que sería 21. Entonces tenemos una alcalosis respiratoria, ¿sí? Y el bicarbonato esperado es de 18.6 y la del paciente es 17. ¿Está compensado o no está compensado? Exactamente. Tiene una alcalosis respiratoria compensada en estos casos. ¿Cuál es la diferencia entre los gases arteriales y los gases venosos? Ustedes saben que los gases arteriales usualmente los tomamos en la arteria radial, pero se pueden tomar en cualquier arteria, arteria braquial, arteria femoral, se toman los gases arteriales. Arteria radial se prefiere porque uno puede hacer una maniobra que se llama la maniobra de Allen, que permite establecer si hay una adecuada perfusión distal de la mano en estos casos. Maniobra de Allen antes de tomar gases arteriales para no ir a causar una obstrucción de la arteria y una isquemia de la mano en estos casos. Y están los otros gases, que son los gases venosos. Los gases venosos obligatoriamente los debemos tomar de un catéter venoso central cuya punta esté localizado en la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha. Eso quiere decir gases venosos mezclados, que sea de un catéter, no es aquí
la vena radial, sino deben ser tomados directamente del catéter venoso central. ¿Ustedes, algunos se han tomado los gases arteriales? Los que han tomado gases, ¿duele o no duele? Es muy doloroso, es un procedimiento muy doloroso. Por eso, ¿qué ventajas tienen los gases venosos? Si el paciente tiene un catéter venoso central, uno extrae la muestra fácilmente sin causar tanto dolor en este grupo de pacientes. Entonces, ¿qué utilidad tiene? Y lo ven ustedes. Miren que el pH de los gases venosos, miren que la variación es muy mínima comparado con los gases arteriales. Puede variar entre 0.02 a 0.04. Es decir, que la variación del pH de los gases venosos comparado con los gases arteriales es menor. La presión arterial de dióxido de carbono es de 3 a 8 milímetros más alta en los gases venosos comparado con la arterial. El bicarbonato, miren que no tiene mucha modificación, de 1 a 2 miliequivalentes más alto que el bicarbonato arterial. Ya la presión arterial de oxígeno, sí, miren cuánto se va a encontrar, entre 30 a 50, y la saturación va a estar por encima mayor de 60. Si ustedes quieren solo valorar estado ácido-base y tienen un catéter venoso central, pues tomen gases venosos para evitar las funciones múltiples y dolorosas en una arteria radial. Pero si queremos valorar oxigenación, ¿nos sirven los gases venosos? No, obligatoriamente debemos tomar gases arteriales en este caso. Entonces es para que sepan que los gases venosos también nos aportan muchísimo en la valoración del estado ácido-base. Por último, vamos a hablar de la oxigenación. ¿Qué parámetros vamos a utilizar para valorar la oxigenación? Lo primero es la saturación de oxígeno. El valor normal debe estar por encima de 92, 94. Va a variar dependiendo también de la edad y dependiendo del sexo en este caso. La presión arterial de oxígeno en promedio es mayor de 60 milímetros de mercurio, y de acuerdo a esto podemos utilizar la relación entre la presión arterial de oxígeno y la FiO2 en estos casos, que es la división entre la presión arterial de oxígeno y la FiO2. Hagan esa división ustedes. ¿Cuánto es la presión arterial de oxígeno a nuestra altura en promedio? Presión arterial de oxígeno. 60. ¿Y cuál es la FiO2? ¿Cuánto es la fracción inspirada de oxígeno? ¿Cuánto oxígeno nosotros estamos inspirando del aire? 21%. ¿Y qué estamos inspirando? ¿El resto qué es? Nitrógeno, 75%, y menos del 4 o 5% otros gases. Pues ¿cuánto le da? Entonces sería 60 dividido en 0.21. 285, exactamente, ese es el valor normal de la PAFI. En promedio se considera que el valor normal de la PAFI es por encima de 300, ¿sí? 300. Los trastornos de la oxigenación, de acuerdo a la PAFI, se consideran leve cuando está entre 240 a 280, moderado entre 200 a 239, severo entre 150 a 159 y muy severo por debajo de 150. ¿Cuál es el criterio de ingreso a la unidad de cuidados intensivos de pacientes con neumonía? ¿Con qué pasa? 250. Por debajo de 250. Es uno de los criterios menores de ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Usualmente la recomendación es que la PAFI se utilice más en el paciente que esté ventilado o que tengan circuitos cerrados, como un ventre, que es un circuito completo, o una máscara de no reinhalación. Si tiene cánula, puede perder un poco su sensibilidad y su especificidad en estos casos. Hay unas fórmulas que nosotros podemos utilizar para establecer cuál es la FiO2 que requiere nuestro paciente. Y la fórmula sería la presión arterial de oxígeno requerida por la FiO2 actual sobre la adición de la presión arterial de oxígeno actual y eso. Otro parámetro que nos sirve es la diferenciación alveolo-arterial, que en nuestro caso
más o menos el valor de normalidad está en ese rango que es de 5 a 20 milímetros de mercurio. Esta es la fórmula, eso ya lo encuentra en las calculadoras, realmente uno no necesita esta fórmula, tenerla aprendida. Aquí establecer que a nivel de Bogotá la presión atmosférica es de 564 en este caso, y este es un ejemplo en el cual el gradiente alveolar arterial de oxígeno esperado para la edad nos dio 11.5, un paciente con 30 años con una presión arterial de oxígeno normal, una PCO2 normal, una FiO2 al aire ambiente, 30 años, el gradiente alveolar arterial dio 13.57 y ya de acuerdo a la edad nos dio 11.5, es decir, es un gradiente alveolar arterial completamente normal. ¿Cuáles van a ser los mecanismos de la hipoxemia? ¿Por qué se puede producir hipoxemia? Hay 5 mecanismos de producción de hipoxemia. Primer mecanismo es una alteración en la relación entre la ventilación y la perfusión. ¿Por qué se puede dar? Por neumonías, tromboembolismo pulmonar, una falla cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El segundo mecanismo es un cortocircuito a nivel del corazón de derecha e izquierda, y usualmente se da por malformaciones congénitas cardíacas. El tercer mecanismo es por hipoventilación alveolar, usualmente enfermedades neuromusculares, ELA, esclerosis múltiple, en este caso, medicamentos que puedan alterar o deprimir el sistema nervioso central y trastornos del sistema nervioso central, ACV, tumores, etc. El otro mecanismo es disminución de la difusión alveolar, en este caso por fibrosis pulmonares, enfermedad intersticial y enfisema, y el otro mecanismo sería ya una disminución de la presión inspirada de oxígeno, que lo único que nos puede causar esto son las alturas, ¿cierto? A mayor altura, menor fracción inspirada o presión inspirada de oxígeno. Y este va a ser el enfoque diagnóstico del paciente con hipoxemia. Entonces vamos a valorar la presión arterial de dióxido de carbono. Está elevada, ¿cuál es el valor? Para establecer si está elevado el dióxido de carbono a nivel del mar, ¿por encima de cuánto? De 45. Dijimos que de 35 a 45, ya a nuestra altura el promedio de cuánto debe ser? De 28 a 38. Entonces cuando esté por encima de estos valores, si está elevado, vamos a mirar si hay hipoventilación alveolar. Entonces en este caso vamos a calcular la diferencia alveolo arterial elevada. Se considera elevada por encima de cuánto esa diferencia, de 20. Muy bien, el valor normal es de 5 a 20 en este caso. Y la principal causa, si hay una diferencia alveolar arterial elevada, es la presencia de alteración de la ventilación perfusión. ¿Cuáles son las causas de esta alteración de la ventilación perfusión? Las neumonías, el EPOC, el tromboembolismo pulmonar, falla cardíaca, sí, un shunt de derecha a izquierda, ¿cierto? Por una falla cardíaca o alteraciones de la difusión. ¿Cuáles son las alteraciones de la difusión? ¿Qué causa alteraciones? La fibrosis pulmonar en este caso causa esa alteración, o el enfisema también puede causar ese tipo de alteración. Si la diferencia alveolo-arterial es normal, el único mecanismo sería una hipoventilación alveolar, ¿cierto? En este caso como mecanismo fisiopatológico. Si la presión arterial de dióxido de carbono es normal y la diferencia arterial alveolo-arterial es normal, es una disminución de la presión inspirada de oxígeno, y esto se da ¿por qué? Altura. Por las alturas, exactamente. Y si la diferenciación alveolo-arterial está elevada, vamos a mirar si hay una respuesta colocando FiO2 al 100%. Si corrige la hipoxemia, quiere decir que tiene alteraciones en la ventilación, perfusión, neumonía, tromboembolismo, EPOC, falla cardíaca o alteraciones en la difusión como enfisema o fibrosis. Si no corrige, quiere decir que hay una hipoxemia. No corrige la hipoxemia, quiere decir que hay un shunt
y la principal causa serían malformaciones cardíacas de derecha a izquierda. Vamos a hacer dos casos clínicos. Paciente posparo cardiorrespiratorio con unos gases arteriales, pH 7.25. ¿Qué tiene? Acidemia. Acidemia. ¿Qué está explicando la acidemia? El bicarbonato. Esos son los electrolitos que tiene, es decir, es una acidemia metabólica. Y si tenemos una acidemia metabólica, ¿qué nos toca calcular? El anión K, para establecer, ¿cierto? Si es normal, ¿cuál es la principal causa? Hiperprolínemia. Si está elevada, ¿cuáles son las causas más frecuentes? Cetoacidosis diabética y la acidosis láctica, la hiperlactatemia en estos casos. Entonces, pH por debajo del 7.35, por lo que el paciente tiene una acidemia, ¿cierto? ¿Qué está explicando la acidemia? Ya habíamos mencionado que la parte metabólica, es decir, tiene una acidosis metabólica. ¿Está compensada o no está compensada? ¿Cuánto es que la tiene? 28. 26. 28. Está compensada. Tiene una acidosis metabólica que está compensada. Tiene una anión K de 15, pero en este caso hay que corregirlo porque habíamos mencionado que por cada gramo que disminuya la albúmina, ¿en cuanto a aumentar el anión K? 2.5. Es decir, que el anión K corregido es de 20. ¿Cuál sería la causa en ese escenario de la acidosis metabólica? Tiene un paro. La acidosis láctica por un paro cardiorrespiratorio, exactamente. Sería en ese caso una acidosis láctica por un paro cardiorrespiratorio. Sencillo. Caso clínico 2. Paciente con 30 semanas de embarazo con varios episodios eméticos y unos gases arteriales que muestran. pH 7.55. Alcalencia. ¿Qué explica la alcalencia? ¿El bicarbonato o la presión arterial de dióxido de carbono? ¿Qué la explica? ¿El bicarbonato o la presión arterial de dióxido de carbono? La PCO2. Lo normal de la PCO2 dijimos que es entre 28 a 38, si fue a nuestra zona, si es a nivel del mar, de 35 a 45. El bicarbonato está normal, ¿cierto? Por lo tanto, tiene una alcalemia, ¿cierto? Una alcalosis respiratoria. Está compensada, dio 19.6, en este caso, ¿cuánto era el? 22, Sí, está en 22. ¿Cuál sería el trastorno secundario? una alcalosis metabólica. Una alcalosis metabólica, muy bien, que sería el trastorno secundario. En este caso vamos a calcular el anión K. No, porque no es una acidosis metabólica, entonces no vamos a calcular el anión K. Perfecto. ¿La puedes devolver, por favor? Gracias. Si la causa secundaria es una acidosis metabólica, tampoco calcula la arena. No, siempre la primaria. Es la primera. La primaria. Preguntas. Vamos a hablar de crisis hiperglicémica. Esto hace referencia a dos complicaciones de la diabetes, que es la cetoacidosis diabética y el estado hipermolar hiperglicémico. Que vamos a empezar todo lo contrario, un caso clínico para que lo tengan en cuenta. Paciente hospitalizado en el servicio de urgencia se atiende llamada enfermería refiriendo a que la paciente presenta cuadro de somnolencia, múltiples episodios eméticos, dolor abdominal y con un reporte de glucometría en high. No tenía ningún antecedente de importancia con ustedes.
nos llevan estos gases. Interpretemos. Tiene una Tiene una acidez. Sí, ¿qué está explicando la acidez? 3.4. El bicarbonato está en 3.4, ¿se pueden imaginar? ¿Y la PCO2 en cuánto está? 10.8. 10.8. ¿Tienen una? Tiene una acidez, pero la interpretación es una acidosis metabólica. Entonces calculen con la fórmula de Winter, pueden sacar el celular si está compensada o no está compensada. Para eso, ¿cuál es el valor normal en este caso del? Bicarbonato. Busquen fórmula de Winter, ¿ya la encontraron? Entre 11 y 15. Okay. Debería estar entre 11. ¿Cuánto? 13.10, más o menos 2. Entre 11 y 15. Tiene una PCO2 de 10.8, más o menos 2. Ahí está como en el límite, ¿no? Sí. Como en el límite. Sí, pero si fuéramos, ¿cuánto dio? 13.10 menos 2 nos daría, 11.2. y tiene 10.8. Entonces, ¿cuál sería el trastorno secundario? Una alcalosis. Respiratoria, sería el trastorno secundario. Si tenemos una acidosis metabólica, ¿qué debemos calcular? El anión Ga. Están 20. Entonces, ¿cuánto da el anión Ga? ¿Cómo es la fórmula? Sodio menos la suma de bicarbonato y el cloro. ¿Cuánto le da? 116. Algo muy importante. Aquí el sodio tienen que corregirlo. Tienen que corregirlo, ¿cierto? Porque a partir de 100 miligramos que aumente la glucosa, ¿cierto? A partir de 100 disminuye el sodio en 1.6 equivalente. Entonces, ahí busquen sodio corregido, porque este es el sodio, este sodio no lo pueden utilizar. Y la albúmina. Nos faltaría el albúmina, pero en este caso no nos dieron ese valor. Entonces vamos a tomar el sodio corregido. Pues calculen primero el sodio corregido. ¿Cuánto le está? $148. 148. Entonces ya ahora con esos 148 van a calcular dos cosas: el anión Ga y la osmolaridad. El anión Ga y la osmolaridad efectiva. ¿A qué es igual la osmolaridad efectiva? Sí, esa es la osmolaridad efectiva. La osmolaridad total, pues sumamos el BUN más 2.8, pero saben ustedes que el BUN atraviesa libremente la membrana y no participa en la osmolaridad efectiva. Entonces van a calcular ahora sí el anión Ga y la osmolaridad efectiva. ¿Cuándo le da? Pero la osmolaridad, ¿cómo se está la glucosa? Pero nos falta la albúmina. La glucosa, ¿dónde está? La glucosa dio 325 en este caso, una glucosa central. 28. Si tiene una albúmina de 2, caso hipotético, ¿va a seguir aumentando el anión Ga? Sí, porque por cada gramo que disminuya la albúmina, el anión Ga va a aumentar en 2 puntos. Es decir, si usted dice, si tiene una hipoalbuminemia, va a seguir aumentando. Ya en 28. Diferente si tuviera 11. Uno con 11 está en ese rango, y si tiene 2, sí le cambiaría a 1, porque ahí sí cambia de un anión Ga que está elevado. Entonces tienen 28. ¿Y cuánto les dio la osmolaridad?
¿Cómo se escribe osmolaridad en inglés? Ah, ya. Segundo. Ve. ¿Cuánto le dio la osmolaridad? 314. Sí, está con la osmolaridad elevada. ¿Cuánto es lo normal de la osmolaridad? 280 a 45. De 285 de 280 a 295. Está con una. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? Ahora sí, 300. ¿qué tiene su paciente? Aquí dice estado mixto, algunos tienen cuerpos cetónicos, dos cruces. Sí, tiene como un estado mixto, pero Tiene tiene la la cetoacidad. y cetoacidosis. Tienen estado. ¿Todos de acuerdo estado mixto o cetoacidosis diabética? Otro paciente igual, 314. Pero se acuerda que tiene que ser familiar. Vamos a continuar y al final me van a decir a qué corresponde. Es que la glicemia Si una artificial cetoacidosis diabética o un estado interosmolar o una descompensación mixta. Bueno, esto lo vamos a dar para lo último para que me contesten a qué corresponde. La mayoría como por estado mixto. ¿Cierto? ¿Cómo se define las crisis hiperglicémicas? Algo muy importante, es una emergencia metabólica, ¿sí?, que usualmente se da en pacientes diabéticos mal controlados, sabiendo que hasta el 15 al 20% pueden debutar con estas complicaciones que se caracterizan por una disminución absoluta o relativa en la producción de insulina, hiperglicemias y trastornos hidroelectrolíticos. Se clasifica, ya saben, en cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar hiperglicémico en estos casos. Estos van a ser los criterios diagnósticos. La cetoacidosis diabética, un pH por debajo de 7.3, bicarbonato, ¿cierto?, por debajo de 18 y un anión GAP mayor de 10 en estos casos. La osmolaridad va a estar por debajo de 320, la glucosa por encima de 200 y la cetonemia, que usualmente no la hacemos porque la mayoría de instituciones no tienen cetonas en suelo, sino la cetonuria debe estar presente en estos casos. Y el estado interosmolar hiperglicémico se caracteriza por un pH mayor de 7.3, el bicarbonato mayor de 18, el anión GAP es variable, pero usualmente es normal, es decir, está entre 10 a 12, la osmolaridad está por encima de 320, la glucosa está por encima de 600, ¿cierto?, en este caso, y usualmente no va a haber cetonemia ni cetonuria. Si la hay, son trazas. Realmente pueden encontrar una cruz y si es cuantitativa pueden encontrar valores menores de 50 miligramos por decilitro. Estos no son los criterios, pero puede haber hasta en el 15 al 20% de los pacientes algo que se llama un estado mixto de descompensación, que presenta criterios de uno y presenta criterios del otro, en estos casos. Entonces, el 15 al 20% de los pacientes pueden debutar o pueden tener una complicación mixta en estos casos. Desde el punto de vista epidemiológico, ¿cierto?, la cetoacidosis diabética tiene una incidencia anual en países desarrollados que va desde 13.6 al 14.9 por cada 1000 pacientes, especialmente lo vamos a ver que esta complicación es más frecuente en pacientes diabéticos tipo 1, en los cuales va a haber una ausencia en la producción de insulina. Algo muy importante, hasta el 35% de los pacientes que se presentan con cetoacidosis diabética tienen una diabetes tipo 2. Usualmente son tipo 1, pero hasta el 35%. La mortalidad en promedio de la cetoacidosis diabética es del 1 al 15% y
y del estado hiperosmolar hiperglicémico del 5 al 16%. Los costos anuales de hospitalización. La mayoría de estos pacientes necesitan unidad de cuidados intensivos. En Estados Unidos es de 2.4 billones y el costo individual de hospitalización son $7.500 en promedio. Siempre en estos pacientes debemos establecer cuál fue la causa, el factor desencadenante de las crisis hiperglicémicas. En la cetoacidosis diabética, el 15 al 20% de los diabéticos tipo 1 pueden debutar por primera vez con un episodio de cetoacidosis diabética, en los que ya tienen el diagnóstico, la mala adherencia, y en nuestro caso, la no entrega de insulinas, lo vemos muy frecuentemente. Infecciones, especialmente infección de vías urinarias o neumonía, síndrome coronario agudo, postquirúrgicos, medicamentos, tener en cuenta, glucocorticoides, serbusalina, tiazida y los inhibidores del SRT2 que pueden producir una complicación que se llama una cetoacidosis diabética euglicémica. ¿Qué quiere decir? Cumple los mismos criterios, pero la glucosa que está por encima de 200, en este caso está por debajo de 200 miligramos por decilitros. Los antipsicóticos atípicos, la cocaína, el alcohol, la pancreatitis. En este estudio se demostró que la causa más frecuente de descompensación, de precipitación, fue el estrés quirúrgico o una descompensación médica, una falla cardíaca, usualmente un proceso infeccioso, un síndrome coronario agudo. La segunda causa fue una dosis de insulina inadecuada, el 25%, el 15 al 20% debutó con esta complicación y el 10% otras causas diferentes a las anteriormente mencionadas. ¿Cuáles van a ser los factores precipitantes del estado hiperosmolar hiperglicémico? Habíamos dicho que usualmente se da en personas adultas en las cuales hay un déficit no absoluto, sino relativo de insulina. La principal causa usualmente son las infecciones, neumonías, infección de vías urinarias, meningitis, cardíacas como el síndrome coronario agudo, psicosociales, pancreatitis, ataques cerebrovascular, cocaína, alcohol, medicamentos como los calcio antagonistas, glucocorticoides, las tiazidas y la diabetes mellitus gestacional. Otras menos frecuentes, el embarazo, traumas, trastornos metabólicos como feocromocitoma, síndrome de Cushing, cirugía y el shock. En este estudio se demostró que en el 50% de las causas era la mala adherencia al tratamiento, el 25% las infecciones, aproximadamente el 18% un síndrome coronario agudo y el restante 12% los postoperatorios o postquirúrgicos en este caso. Desde el punto de vista fisiopatológico, es muy importante en estos casos siempre qué es lo que va a llevar a una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar hiperglicémico, es la cantidad de insulina que produce el páncreas. Si hay una producción nula de insulina, usualmente se va a producir una cetoacidosis diabética, pero si la disminución es parcial de la insulina, se va a producir un estado hiperosmolar hiperglicémico. Ustedes saben que en ausencia de la producción de insulina se van a activar todas las hormonas contrarreguladoras. La principal hormona contrarreguladora que se activa es el glucagón, pero las otras también se activan como catecolaminas, cortisol y hormonas de crecimiento. Usualmente el glucagón va a estimular, va a activar lo que es la hormona lipasa sensible y a nivel de los triglicéridos los va a degradar en glicerol. Ustedes saben que el glicerol es un sustrato para la gluconeogénesis, ¿cierto? Y también en ácidos grasos libres, que usualmente la oxidación a nivel de las mitocondrias del hígado causan beta oxidación en este caso, y los cuerpos cetónicos usualmente son ácidos,
¿sí? Van a liberar hidrogeniones al torrente sanguíneo produciendo acidosis metabólica. El más frecuente es el beta-hidroxibutirato, es el que encontramos en los exámenes y eso. Está el otro, cuando pierde en un hidrogenión, el beta-hidroxibutirato se convierte en acetato, que es el que vamos a encontrar en la orina, ¿cierto? Y la cetona, que es la que ustedes usualmente se encuentran lo que es en el aliento, por eso tienen estos pacientes un aliento que es dulzón, ¿sí? Usualmente se refiere en estos casos. Este sería el mecanismo para que se produzca cetoacidosis diabética. Pero está el otro mecanismo que también hemos mencionado. Estas hormonas contrarreguladoras van a aumentar lo que es la glucogenólisis, es decir, la degradación de glucógeno en glucosa, y la gluconeogénesis, que es la producción de glucosa diferente a otros sustratos como es el glicerol, algunos aminoácidos y el lactato. Estas dos condiciones asociadas a la resistencia de insulina van a causar hiperglicemia. Y la hiperglicemia, saben ustedes que usualmente la glucosa tiene hidróxido, y este hidróxido lo que va a arrastrar es bastante agua, y junto con el agua se arrastran otros electrolitos, sodio, potasio, cloro, fósforo, calcio, y es lo que se llama diuresis osmótica, ¿sí? Agua con pérdida también de electrolitos, y esto va a llevar a deshidratación. El aumento de la resistencia a la insulina, hay un epifenómeno, usualmente el factor precipitante, si es un proceso infeccioso o inflamatorio, se van a liberar citoquinas proinflamatorias, especialmente el factor de necrosis tumoral alfa 1, interleuquina 6 o interleuquina 1. Usualmente en los pacientes con cetoacidosis diabética, que vamos a encontrar que hay un aumento en la relación de glucagón-insulina. Van a haber grandes cantidades de glucagón con bajas concentraciones de insulina. ¿Esto qué produce? Que se active la enzima carnitin-palmitoid transferasa tipo 1. ¿Y qué hace esta enzima? Transportar lo que son los ácidos grasos libres, ¿sí?, a las mitocondrias del hígado en estos casos. Y el primer mecanismo, digamos, que se puede producir a nivel del hígado es la degradación de proteínas por aminoácidos, produciendo aminoácidos que son gluconeogénicos en estos casos, que son sustratos para la gluconeogénesis en estos casos. Estos aminoácidos en condiciones normales tienen dos vías. Una vía que es entrar al ciclo de la urea, que usualmente son excretados por la orina, o ser sustrato de la gluconeogénesis en este caso, pero para entrar a la gluconeogénesis usualmente necesitan oxaloacetato, ¿sí?, para entrar a la glucogénesis y producir lo que es glucosa. La otra vía son los ácidos grasos libres, ¿cierto?, que son producto de la degradación del glicerol en ácidos grasos libres, y triglicéridos en estos casos, ¿sí?, van a nivel de las mitocondrias. Estos ácidos grasos libres se oxidan y se van a oxidar en acetilcoenzima A. Puede entrar al ciclo de Krebs, ¿sí?, siempre y cuando haya oxaloacetato, pero aquí se ha consumido el oxaloacetato en la producción de los sustratos para sintetizar glucosa, es decir, que la única vía que le queda a la acetilcoenzima A es la producción de cuerpos cetónicos en este caso. En conclusión, si tenemos una deficiencia absoluta de insulina, que va a producir aumento de la lipólisis, ¿cierto?, activación de la hormona lipasa sensible, que va a degradar los triglicéridos en glicerol y ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres se oxidan a nivel de las mitocondrias del hígado, ¿cierto? Y la única vía metabólica que le queda es la producción de
cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos ya habíamos mencionado que usualmente contienen hidrogeniones que van a disminuir la reserva alcalina y producir cetoacidosis, y esta cetoacidosis aumenta los niveles de triacilglicerol, causando lo que es dislipidemia en este caso. Esto cuando hay una disminución absoluta de la insulina. Si es relativa, en estos casos va a haber una disminución de la utilización de glucosa por la resistencia periférica. Esto sería una causa de la hiperglicemia. La otra es que el aumento en la degradación de proteínas, ¿cierto?, nos va a causar, va a ser producto de la gluconeogénesis. Por este mecanismo también se produce lo que es la hiperglicemia y el aumento en la glucogenólisis, es decir, la degradación de glucógeno en glucosa también nos va a causar hiperglicemia. Va a haber una glucosuria, ya habíamos mencionado que en estos casos se da una diuresis osmótica, que es la pérdida de agua con electrolitos. Esto nos va a causar deshidratación. Dependiendo del grado de deshidratación puede haber hipovolemia, choque, y la hiperosmolaridad que vimos en el caso, eso puede aumentar el riesgo de eventos trombóticos. La deshidratación también puede causar disfunción renal, y por la pérdida de agua y electrolitos va a haber una disminución en la concentración, especialmente de potasio, sodio y fósforo en estos casos. Esta es la presentación clínica. Entonces, en la cetoacidosis diabética se puede presentar polidixia, poliuria, debilidad, pérdida de peso, náuseas, vómito. Algo muy importante que no se presenta en el estado hiperosmolar es el dolor abdominal, que está más relacionado usualmente por la estimulación de las fibras nerviosas a nivel de las vísceras abdominales. Signos: respiración de Kussmaul. Ustedes saben que esta es una respiración profunda y rápida. Vamos a encontrar taquipnea, hipolipnea en este grupo de pacientes, hipotermia, taquicardia, aliento cetónico por las cetonas, y puede haber alteración del sensor. Usualmente la cetoacidosis diabética es más frecuente en diabéticos tipo 1, en los cuales se encuentra una disminución absoluta en la producción de insulina, y la presentación clínica es más aguda, de horas a días. En el estado hiperosmolar hiperglicémico podemos encontrar lo mismo: polidixia, poliuria, debilidad, pérdida de peso. Como hay mayor pérdida de agua en este grupo de pacientes con estado hiperosmolar hiperglicémico, se puede encontrar mayor inestabilidad hemodinámica, hipotensión, taquicardia y alteración del sensor. Aquí el comienzo es más insidioso, es de días a semanas. Usualmente se presenta en pacientes diabéticos tipo 2, es decir, adultos. Esta es la diferenciación clínica. Entonces, el desarrollo de síntomas en la cetoacidosis diabética es más rápida, ¿no? De horas a días. En el estado hiperosmolar hiperglicémico, de días a semanas. Polidixia, poliuria, igual, náuseas, vómito. Dolor abdominal, ¿dónde es más frecuente? Cetoacidosis diabética. En este caso, anorexia igual, malestar. Anormalidades neurológicas. En el estado hiperosmolar hiperglicémico puede haber un compromiso mayor de estado de conciencia. Respiración de Kussmaul, donde se presenta en la cetoacidosis diabética, y en el estado hiperosmolar hiperglicémico hay mayor deshidratación. En promedio, la pérdida de agua libre en la cetoacidosis diabética es de 100 mililitros por kilo, más o menos, y en el estado hiperosmolar hiperglicémico, para que ustedes sepan, es de 100 a 200. Es decir, si un paciente pesa 60 kilos, en la cetoacidosis diabética la pérdida de agua en promedio es de 6 litros, pero en el estado hiperosmolar hiperglicémico puede ser, de 6 a 12 litros en este caso. Vamos a hacer una evaluación inicial. ¿Por qué? Porque es una emergencia. Si es una emergencia, debemos hacer una evaluación inicial. La corresponde a la respiración, una vía aérea permeable en este grupo de pacientes. La B, la ventilación, una adecuada respiración. La C, digamos que es el pilar, la circulación. La T,
es el estado neurológico y la E usualmente es la exposición para realizar un buen examen físico y aquí establecer cuál fue el precipitante, cuál fue la etiología de la crisis hiperglicémica. Usualmente se recomienda que tengan 2 accesos venosos, una monitoría continua no invasiva en reanimación y se debe cuantificar horariamente el gasto urinario. Entonces, dentro de la evaluación inicial, el primer paso, línea endovenosa, al menos 2 accesos endovenosos y en pacientes con cuadros severos, pacientes con otras comorbilidades, especialmente adulto mayor con falla cardíaca, enfermedad renal crónica, pues considerar la colocación de un catéter venoso central, lo que es la vía aérea, ventilación, oxigenación adecuada, monitorización no invasiva de sus signos vitales y de su ritmo cardíaco, un gasto urinario, entonces a través de la colocación de una sonda vesical. Laboratorios iniciales, la glucosa, gases arteriales, electrolitos, un creatinina, un hemograma, uroanálisis, cetonas, que usualmente se solicitan en orina, habitualmente en sangre. La mayoría de instituciones no la tienen y cuando la tienen el reporte se puede demorar entre 24 a 48 horas una vez que ya se resolvió el cuadro de cetoacidosis diabética. El promedio de resolución está entre 8 a 24 horas. Laboratorios adicionales ya dependen de la etiología, de la causa, hemocultivos y urocultivos si estamos sospechando que estemos frente a un cuadro de sepsis, enzimas hepáticas, hemoglobina glicosilada, la troponina, si estamos sospechando neuroinfección, una punción lumbar, lo que es la amilasa lipasa, si estamos sospechando una pancreatitis y pruebas de coagulación. Imágenes, radiografía de tórax y dependiendo de lo que estemos sospechando, un TAC de cráneo y abdomen. Los cálculos ya los hemos hecho, el anión GAP, ¿cierto? En este caso, el sodio corregido, el déficit de agua libre y la osmolaridad. No se le olvide que en la osmolaridad efectiva el sodio debe ser el sodio sérico corregido. Este es el déficit de agua y los electrolitos que tienen los pacientes con cetoacidosis o estado hiperosmolar hiperglicémico. Agua libre, ya lo habíamos mencionado, cetoacidosis diabética, 100 mililitros por kilo, y en estado hiperosmolar hiperglicémico, mayor deshidratación, mayor pérdida de agua, de 100 a 200. El sodio usualmente está entre 7 a 13, la pérdida de sodio, el potasio de 3 a 15, aunque ustedes ven que inicialmente por la acidosis metabólica va a aumentar el potasio o lo va a disminuir. ¿Se acuerdan? Alteraciones que vimos, lo va a aumentar cuando tenemos acidosis metabólica. Pero una vez empecemos a corregir la hiperglicemia con el uso de insulina en este grupo de pacientes, estimulando la bomba sodio, potasio, cloro, va a entrar dentro de la célula y por eso se produce hipocalemia. Es decir, estos pacientes tienen una disminución en la concentración corporal de potasio, al igual que el cloro, de 3 a 4, de 3 a 6, fósforo de 5 a 7 en promedio, el magnesio de 1 a 2, al igual que el calcio, porque hay una diuresis osmótica que además de perder agua, también se pierden electrolitos en estos casos. Esta tabla es esencial, porque es importantísima. Entonces, la cetoacidosis diabética, ya habíamos mencionado que el criterio en glucosa es mayor de 200 en estos casos. El pH arterial, habíamos dicho que por debajo de 7.3. Vamos a clasificar en leve, moderado, severo. Si está entre 7.25 a 7.3, leve, moderada, entre 7 a 7.25 y severo, menor de 7 en estos casos. Bicarbonato, leve, de 15 a 18, moderada, de 10 a 15 y severo, menor de 10. Cuerpos cetónicos en orina van a estar presentes, pero si podemos hacer medición de beta-hidroxibutirato, usualmente en la leve está en unos niveles de 3 a 4 miliosmoles por litro, en la moderada de 4 a 8 miliosmoles por litro y en la severa mayor de
8 mismo. La osmolaridad sérica efectiva es variable, pero usualmente nunca está por encima de 320. El anión Ga en la leve va a estar mayor de 10, en la moderada mayor de 12 y en la severa mayor de 12. Y el estado mental, en la leve está alerta, ya en la moderada puede estar un paciente entre alerta y somnoliento y en la severa estuporoso y coma. Estado hiperosmolar hiperglicémico. Entonces vamos a encontrar una glucosa mayor de 600, en este caso el pH está por encima de 7.3, el bicarbonato mayor de 18, las cetonas pueden estar usualmente ausentes o en un rango muy bajo, beta hidroxibutirato menor de 3, la osmolaridad sérica efectiva mayor de 320, el anión Ga está variable y el estado mental, como hay mayor deshidratación, hay mayor osmolaridad, estos pacientes tienen una alteración significativa de estado de conciencia. En el estado mixto, glucosa mayor de 600, pH menor de 7.3, bicarbonato menor de 15, cetonas en suero o orina están presentes, beta hidroxibutirato presentes, pero la osmolaridad efectiva está por encima de 320, el anión Ga va a ser mayor de 10 y usualmente vamos a encontrar un paciente con una alteración del estado de conciencia significativa. Cetoacidosis diabética glucémica, la principal causa, el uso de los inhibidores del SRT2. Los mismos criterios de la cetoacidosis diabética, lo que va a cambiar es que la glucosa está por debajo de 200. pH, lo ven ustedes, por debajo de 7.3, bicarbonato por debajo de 15, cetonas presentes, beta hidroxibutirato presente, la osmolaridad variable, pero nunca por encima de 320, el anión Ga está elevado. Se han creado una serie de escalas para predecir mortalidad y el sitio de hospitalización de los pacientes con crisis hiperglicémica. Algunas veces, digamos que la utilidad es escasa, pero es importante que la sepan. ¿Qué variables tienen en cuenta? Taquicardia, si está ausente o presente, va a puntuar 0 o 1. Hipotensión, ausente o presente, 0 o 1. Anemia, menor de 10, definida en esto, 0 a 1. Un coma, que es un gladio menor de 8, ausente o presente. Antecedentes de cáncer, ausente o presente. Infecciones, ausente o presente. Cuando la puntuación es entre 0 a 2, se considera un riesgo bajo. Usualmente la mortalidad en este grupo de pacientes es del 0% y el manejo se hace en sala general. 3 puntos ya es un riesgo intermedio. Mire que la mortalidad ya sube de forma importante hasta el 25%. Se debe manejar de acuerdo a la severidad en UCI o en sala general. Cuando tiene 4 o más puntos es alto, la mortalidad es altísima, 59%, y se debe manejar en unidad de cuidados intensivos. El tratamiento, entonces, se va a basar en una monitorización continua. Lo primero que vamos a hacer es una reanimación hídrica. Después de la primera hora, vamos a colocar insulina, vamos a mirar si es candidato para reposición, especialmente de potasio, y siempre determinar la causa. Lo que habíamos mencionado, estos pacientes, afortunadamente, con un tratamiento adecuado, el tiempo de resolución es muy rápido, de 8 a 48 horas en este caso. El tratamiento fácil, para que no se lo olviden, va a ser la I3, L que corresponde a líquidos, la I que corresponde a insulina, la K que corresponde a potasio y E que corresponde a otros electrolitos. En este caso, vamos a tener lo que es en cuenta otros electrolitos, el equilibrio ácido-base y establecer la etiología en este E3. Entonces, lo primero, la L que corresponde a líquidos en este grupo de pacientes. Vamos a hacer la corrección del déficit de agua en 24 a 48 horas. En pacientes con circulación diabética, ¿cuánto es el promedio de déficit de agua? Entonces, más o menos unos 6 litros en promedio, si pesa 60 kilos. Y en pacientes con estado hiperosmolar hiperglicémico, ¿cuánto es? De 6 a 12 litros en promedio.
Se debe colocar un bolo de 20 a 30 cc kilo en promedio de 1500 a 2000 mililitros en la primera hora. Después de la primera hora hasta las 6 horas, entonces se colocan 500 cc hora por 2 horas más y posteriormente 250 cc hora por 4 horas en este caso. Y después de las 6 a las 12 horas en promedio se coloca de 200 a 250 cc hora por 6 horas. Esto se hace el ajuste de acuerdo a la monitorización hemodinámica que lo puede hacer uno de forma pasiva con el llenado capilar, con el examen físico, de que no presente signos de congestión, signos de hipervolemia, y después se ajusta de 1 a 3 cc kilo dependiendo del estado hemodinámico. ¿Cuál utilizar? Solución salina normal versus lactato de leche, cualquiera de los dos. Realmente los estudios no han demostrado que uno sea superior al otro, pero digamos que las recomendaciones son las siguientes. Calculen el sodio corregido. Si el sodio corregido está por debajo de 135, utilicen solución salina normal. Si está por encima de 135, lo ven ustedes, 135, 145 o mayor de 145, utilicen una solución salina al medio. Es la recomendación en general. Y lo otro, iniciar destroza en estos pacientes cuando la glucemia es menor de 250 miligramos. En promedio, para que sea fácil, van a iniciar 35 cc hora. Se inicia destroza para evitar el riesgo de hipoglicemia. El segundo era insulina. Se debe iniciar 1 hora después de la reanimación, después del primer bolo, que es de ¿cuánto? De 1500 a 2000 o de 20 a 30 mililitros por kilogramo. Sí. No iniciar potasio si el potasio está por debajo de 3.3 miliequivalentes. La infusión la vamos a ver, hay un poquito de diferencia cuando es un estado hiperosmolar hiperglicémico o cuando es una cetoacidosis diabética, pero usualmente la infusión va de 0.1 a 0.14 unidades kilo hora. Reducir la dosis de la insulina a la mitad cuando en los pacientes con cetoacidosis diabética se alcancen glucometrías por debajo de 200 o en los pacientes con estado hiperosmolar hiperglicémico menor de 300 en estos casos. La meta es que esté entre 150 a 200 para pacientes con cetoacidosis diabética y en pacientes con estado hiperosmolar hiperglicémico entre 200 a 250. Y la velocidad de reducción de la glucosa debe ser entre 50 a 75 miligramos decilitro hora. Esa es la reducción que debe haber por hora de la glucosa en estos casos. Insulina cristalina. En el estado hiperosmolar hiperglicémico no se recomienda bolo, sino iniciar una infusión continua de ¿cuánto? De 0.14 unidades kilo hora. Y en la cetoacidosis diabética sí se recomienda un bolo inicial endovenoso de 0.1 de insulina cristalina, siempre insulina cristalina, y continuar en infusión continua de 0.1 kilo hora en estos casos. Administrar, ¿sí? Si la glucosa se debe disminuir al menos el 10% o de 50 a 75 miligramos por decilitro hora. De lo contrario, si no hemos logrado, si el paciente ingresó con una glucosa de 500, iniciaron ustedes los bonos y 1 hora le toman una glucometría y está en este caso la glucometría en 480, no hemos logrado reducción del 10%, de 500 ¿cuánto sería? 50, es decir, serían 450 y está en 480, ¿no? Entonces la recomendación es administrar un bolo de 0.14 unidades. Si ya lo hemos administrado, administrar otro bolo adicional en estos casos. Cuando la glucosa en el estado hiperosmolar hiperglicémico llegue a 300, reducimos la infusión a la mitad. Si la tenían a 1 unidad, ¿cuánto van a, si la tenían a 4 unidades, ¿a cuánto van a reducir? A 2 unidades. Usualmente en estos casos, y vamos a iniciar destroza en agua destilada para mantener glucometrías entre 200 a 300. Estado, en este caso, cetoacidosis diabética también.
Cuando lleguemos por debajo de 200, reducimos la dosis a la mitad e iniciamos en este caso destroza para mantener glucometrías entre 150 a 200. Glucometrías cada 2 horas, electrolitos, gases arteriales, creatinina, BUN cada 4 horas hasta que el paciente logre la estabilización. La tercera, ¿cuál era? El potasio, ¿cierto? Potasio, y en algunos casos vamos a utilizar bicarbonato. Entonces, potasio serio lo vamos a iniciar, debemos verificar que nuestro paciente esté orinando, que tenga por lo menos una diuresis mayor de 50 mililitros por hora en estos casos. Si el potasio está por debajo de 3.3, vamos a administrar insulina, no se puede administrar, vamos a corregir el potasio. La recomendación de corrección es que sea de 20 a 30 miliequivalentes hora hasta que se alcancen niveles por encima de 3.3. Cuando está entre 3.3 a 5.2, en este caso, vamos a administrar en los líquidos basales entre 20 a 30 miliequivalentes por cada litro de infusión para mantenerlo entre 4 y 5. ¿Por qué? Si está normal vamos a administrar potasio. Porque la insulina baja. Exactamente, estimula la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿cierto? La insulina lo que va a causar es que el potasio entre dentro de la célula y cause una hipocalemia. Si está por encima de 5.2, ¿sí? Continuar la insulina y no administrar potasio. Bicarbonato, van a encontrar, esto es lo más controvertido que hay, dependiendo de la guía que ustedes usen, pero digamos, en términos generales, si el pH está por debajo de 7, 6.5, utilicen bicarbonato. Administrar 100 milimoles de bicarbonato con 20 miliequivalentes de potasio en 400 mililitros de solución salina. Esta infusión se hace en 2 horas y dependiendo de eso, si persiste por debajo de 7, podemos volver a repetir cada 2 horas la mezcla. La otra era E, que era la E, otros electrolitos, equilibrio ácido-base y otra etiología. Acidosis metabólica simple versus mixta. Importante, simple en este caso sería causada por qué? Si fuera la acidosis metabólica, ¿por qué es causada en la cetoacidosis diárica? Por el bicarbonato. Por las cetonas, por los cuerpos cetónicos. Tenerlo en cuenta si en pacientes están infectados o están con un choque o sepsis, que sea mixta, que no sea solo los cuerpos cetónicos, sino también que sea por hiperlactatemia. Tener en cuenta que si ustedes iniciaron solución salina normal, que pueda ser secundaria también a hipercloremia. Hipercloremia son los pacientes que lo ven ustedes mejor, pero persiste con acidosis metabólica en este caso. Entonces hay que sospechar que puede haber otras causas diferentes a los cuerpos cetónicos en el aumento de la acidosis metabólica. Tener en cuenta acidosis metabólica hiperclorémica, lo que hemos mencionado usualmente. La solución salina normal tiene 154 miliequivalentes de sodio y 154 miliequivalentes de potasio. Uso de bicarbonato, ya lo saben, cuando el pH está por debajo de 6.9. ¿Gases arteriales o venosos? ¿Cuáles prefieren? Si quieren valorar oxigenación y estado ácido-base arterial, si no quieren valorar oxigenación y tienen un catéter venoso central, venoso, los invito a que se chusen a eso. Y es más decir, uy, no me van a tomar gases arteriales. Eso es traumatizante. Sí. Etiología, ¿se acuerdan que eran equilibrio ácido-base? ¿Cierto? Electrolitos, que ahorita lo vamos a ver. Etiología. Siempre la etiología es muy fácil, hay un acrónimo que se llama VITAMIX. Nunca se lo olviden, para todo. Vasculares, ¿cuáles serían las vasculares? ACV, síndrome coronario agudo, falla cardíaca. Infecciones, las más frecuentes, urinaria y urinaria. Tóxicos y traumas, aquí especialmente alcohol, cocaína, ¿sí? En este caso, traumas. Enfermedades autoinmunes, lupus,
lupus, artritis reumatoidea, metabólicas, aquí otras como feocromocitoma, hipertiroidismo, tener en cuenta aquí medicamentos también como ENIS, ¿sí? ¿Cuáles medicamentos? Sí, glucocorticoides, ¿se acuerdan? La hidroclorotiazida también, los calcioantagonistas. ¿Cuál? Antipsicóticos también. También, exactamente. La no adherencia o no entrega de los medicamentos, neoplastic surgery, lo que son los postoperatorios en este caso. Y lo otro eran otros electrolitos, especialmente el fosfato. Digamos, ¿cuáles serían las indicaciones para la reposición del fosfato? Los pacientes que tengan disfunción cardíaca, anemia o depresión respiratoria, siempre y cuando la concentración de fósforo esté por debajo de 1 miligramo por decilitro. La Asociación Americana de Diabetes recomienda una reposición de 20 a 30 milimoles de fosfato. Medidas adicionales, siempre importante, lo que es la nutrición temprana. Las primeras 24 horas demostró reducir estancia hospitalaria. Por la hiperosmolaridad que aumenta el riesgo de ¿qué? De fenómenos trombóticos. Entonces la tromboprofilaxis, enoxaparina o heparina no fraccionada. Digamos que estas son las metas, cuánto debemos disminuir o aumentar en este caso. Bicarbonato en promedio se debe disminuir por hora 3 milimoles. La glucosa, ya lo habíamos mencionado, de 50 a 75 y la anión GAP de 1 a 2.000 equivalentes. Beta hidroxibutirato, si uno puede hacer la medición, de 0.5 a 1 y la osmolaridad en promedio de 3 a 8 milimoles kilo hora en estos casos. ¿Cuáles son los criterios de resolución? Entonces, en la cetoacidosis diabética, que la glucosa esté por debajo de 200, o si el pH venoso o arterial mayor de 7.3, una anión GAP normal, bicarbonato mayor de 18. La cetonuria o la cetonemia no es un buen indicador para definir que haya resolución, porque pueden durar elevados, porque usualmente el beta hidroxibutirato tiene una vida media muy larga, entonces pueden durar elevado 48 a 72 horas. Y en el estado hiperosmolar hiperglicémico, glicemia menor o igual a 250, una osmolaridad sérica efectiva menor de 300, recuperación del estado mental y que tenga un adecuado gasto urinario, es decir, que no tengan signos de hipovolemia. Usualmente en los pacientes que ya cumplan criterios de resolución de la crisis hiperglicémica, entonces vamos a iniciar usualmente un esquema basal bolo de insulinas análogas, pero se debe continuar la insulina cristalina y solo la vamos a suspender 2 horas después de haber iniciado el esquema basal bolo. No se suspende inmediatamente, 2 horas después. Y la dosis habitual está entre 0.3 a 0.5. ¿sí? La idea es mantener unas glucosas entre 140 y 180 en estos casos. Si hay poca tolerancia a la vía oral en estos casos, se recomienda iniciar con una dosis muy baja, entre 0.2 a 0.25 unidades kilo día en estos casos, y hacer corrección con insulinas ultra rápidas, ¿sí? Antes de cada comida. Y en el paciente que tenga una ingesta oral adecuada, pues se inician dosis más altas, entre 0.4 a 0.5 unidades. La mitad, como hemos dicho, se aplica en una insulina de acción basal, usualmente insulina glargina o insulina degludec, y la otra mitad se divide en 3 bolos preprandiales de una insulina de acción ultracorta, lispro, lumicina, cualquiera, más un esquema correctivo en estos casos. Después de haber ya todos de acuerdo que tiene una cetoacidosis diabética, no cumplía el estado mixto porque la osmolaridad no está por encima de 320, la glucosa tampoco está por encima de 600. ¿Preguntas?
Una pregunta, digamos, en el caso en que un paciente tenga hipocalemia y primero se le repone el potasio antes de iniciar una. Sí, porque la insulina lo que le va a causar es más, le va a empeorar más la hipocalemia. La recomendación es que se haga una corrección rápida, usualmente que debemos hacer, colocar un catéter venoso central. La corrección de la hipocalemia no nos debe demorar entre 4 a 6 horas. Debe ser muy rápida y eso. No es un día completo reponiendo potasio en este caso, no lo podemos hacer. Pasamos un catéter venoso central que nos permite administrar grandes cantidades de potasio. Sí, Yo Martina. tengo una duda también, es con respecto al uso de los ISGLT2, con respecto a los pacientes que tengan falla cardíaca y a veces en esos pacientes se usa ISGLT2. No, está contraindicado. Si el paciente tiene una diabetes mellitus tipo 1, lo contraindica. Eso lo contraindica completamente. Entonces, ¿cómo podría reemplazar ese medicamento? No, ahí debe, los otros tres si tienen una pérdida clínica. Pero sí, las contraindicaciones de la tasa de filtración glomerular menor de 20. En estos casos, lo que es la cetoacidosis diabética es una contraindicación y los diabéticos tipo 1 es la otra contraindicación. Son contraindicaciones absolutas. Igual los tipo 1 siempre usan insulinas, ¿no? ¿Cómo? Los tipo 1 siempre usan Sí, insulinas. son insulinas. Era por el beneficio cardíaco que da ese Sí, se me pregunta que si un paciente diabético tipo 1 con una falla cardíaca se puede utilizar los inhibidores del SLT2. Es por el beneficio que tienen los inhibidores del SLT2 en pareja. No, aquí está contraindicado. Sí, imagina, yo me lo pongo de potasio, le meto insulina y lo mato una arritmia. Ay, mano. Le doy una arritmia. Lo juro. Ay, mano. Te digo.